Bien, esta obra, Madre Libertad, ahora sí ya terminada apenas en estos momentos, este día 12 de mayo del 2014. Y bueno, ya estamos a punto de despegarla, la tela, y enviarla lejos. No sé si algún día la volvamos a ver, como muchas obras que sí han ido y que hemos realizado a través de la vida, a través de cuando en la familia, por tradición, ya sea de una manera natural, empezamos a ver cómo la madre, el padre pintaban en el barro, pintaban en el papel amate, ya que mi padre, Pablo de Jesús, fue uno de los iniciadores de la pintura en papel amate en los pueblos de Guerrero, pueblos nahuas, en el año 61, con Felipe Ehrenberg y Max Kerlo. Así que fue algo muy natural aprender a pintar en diferentes materiales, primeramente en papel amate y después en metal, haciendo grabado. Pero vamos a enfocarnos en esta obra, pues, que es sobre la libertad que uno ansía en esta vida, imaginándola, tratando de tener esos sueños que pues la naturaleza nos inspira, la naturaleza nos da muchos mensajes, tiene muchos símbolos, tiene un lenguaje, el río, el sol, el aire, los frutos, el trabajo de la gente que con esperanza pues cultiva la tierra, el agradecimiento que se le tiene a la tierra a través de las ceremonias que se realizan en diferentes épocas del año. Transcurre la vida en el pueblo de una manera muy natural, cuando no conocían ni los automóviles, ya que no había carretera al pueblo y poca gente iba a la ciudad, hasta ya más grandecito, a los 7 años, cuando decido irme a la primaria a estudiar, porque ya no había grados en la escuela de Amayaltepec, solamente primero y segundo año de primaria. Así es que sin aprender, sin saber español, me voy a la ciudad y se siente el primer choque cultural, porque no nací ni tlatowaya náhuatl, igual no chimun aquí, igual no mastiaya, copone, igual kamatika nechpinafiayan, pampa nechasicamatia, que no ni tlatowaya, ya no que no ni quitos. Y la medio y así que sentí ese choque cultural, y que al poco tiempo, con el tiempo, fui pues asimilando, ¿no?, de que somos diferentes, de que hay otras lenguas en el mundo y diferentes maneras de pensar. Pero yo seguí con mis sueños, abordando temas diferentes, recordando también el tiempo de la infancia, los juegos, las labores del campo, la convivencia de los animalitos con sus hijos, el mismo, lo que se vive, pues, la emoción entre ellos, porque nosotros convivimos con todos los animalitos, con los que nos ayudan en el campo, los marranitos que tienen esa también existencia, pues, en ese ambiente, el recordar a los abuelos, los que sí han ido, y cómo nos cantaban sus melodías que ellos traían a la mente a través de lo que ellos vivieron desde los tiempos muy lejanos, desde las cosas que les contaban a ellos sus abuelos. Igualmente se sigue conservando esa memoria histórica, memoria colectiva, a través de la lengua, a través de las tradiciones, como el Día de los Muertos. Eso es algo que se vive, que se siente todavía. Así es que el recordar cómo mi madre hacía las figuras de barro, cómo las cepillaba con el olote que se sacaba del maíz,
y con alguna piedrita de río para darle ese pulido a la alfarería, ¿no? Y después, pues entre mi padre que interrumpía su trabajo para ir a traer agua al pozo de agua, ahí a Meyaltepec no está tan abundante, ¿no?, en cuestión de agua, más bien el río lo vemos a 8 kilómetros de distancia, así es que nos abastecemos de un pozo de agua. Aún todavía en estos tiempos, en el año 2014, está esa situación difícil para conseguir el agua, aunque el río lo vemos a 8 kilómetros de distancia. Así que para nosotros, para mí como niño, empecé a ver cómo la tierra daba mágicamente esos frutos, esa sandía, ya que la región es árida. Así es que para nosotros es como un milagro, es una gran emoción empezar a ver que las sandías empiezan a crecer desde pequeñitas, cuando se han sembrado. Desde los pocos días que se ha puesto la semilla, empiezas a crecer la plantita, y como al mes ya empieza a verse la bolita, la sandía que va a ser, que se va a desarrollar, para que llegado el momento, ya en la temporada, cuando se empieza a hacer la primera ofrenda en septiembre, cuando se sube a la montaña, se cosecha la primera sandía, los primeros elotes. Así es que es toda una filosofía, una cosmovisión, una manera de ver al mundo muy diferente a cómo se ve en las grandes ciudades, en otras partes del mundo igualmente. La convivencia entre nuestros animalitos, los que pues los sentimos como parte de la familia, eso nos enriquece en nuestra también manera de concebir la vida, igualmente para expresar lo que nosotros pensamos a través del arte. Eso también nos sensibiliza. Un pueblo con arte, o una persona con arte, es algo que creo que también mantiene armonía en una comunidad y mantiene también en paz, en una cuestión, cuando uno tiene esa necesidad de encontrarse a sí mismo, de entender las cosas. El arte es para buscar caminos, para explorar pues lugares de la imaginación, sentimientos que están ahí guardados, que es necesario irlos sacando también. Por eso también es bueno, es curativo, pues también se puede decir. Y de esta manera pues he caminado por la vida, aún recordando estas imágenes. Claro, en esta obra un elemento que es la Estatua de la Libertad, que está allá, un perrito que se está orinando sobre el libro que está allá en el otro extremo, pero porque a veces la libertad pues en otros lugares suena a esa palabra muy hueca, ¿no? Como que libertad de qué. Entonces trato de reflejar que la tierra nos da para ser libres, la tierra nos da para poder convivir unos con otros y apoyándonos. Bueno, es una manera más elemental, más natural de ver la vida. Y bueno, esta es obra ya terminada y continuamos con otras que están por allá pensándose. Nicolás de Jesús de Meyaltepec, artista náhuatl de Guerrero, México.